Pues aquí estamos listos para la tercera parte de nuestra explicación de la Biblia, siguiendo el canon judío. Y esta muestra del canon judío se puede encontrar en mi sitio web, Bible Explainer, tal como está escrito aquí con una rayita, Explainer.com. Y si van a escritos en español, esta es la primera página del sitio mío web, encontrarán pues unas cuantas cosas. Entre los escritos cortos estará el canon, los cánones en español, que son el canon de la Biblia judía, que es el que usamos aquí para entender la Biblia, el Antiguo Testamento por lo menos, que es el canon de Jesús, dividido en Torá, Pentateuco, primeros 5 libros, seguido por los profetas, la ley y los profetas, como se dice mucho en el Nuevo Testamento, porque en griego Torá y se tradujo como ley, nomos. Y los profetas son los profetas anteriores que vimos la vez pasada. Y hoy vamos a ver a los profetas posteriores, que son los profetas que los cristianos llamamos los profetas, ¿no? Isaías, Jeremías, Ezequiel, y eso lo vamos a hablar en un momento, ¿no? Entonces, también quería señalar que cuando yo enseñaba en el Seminario Mayor Regional del Estado de la Florida, 14 años Sagrada Escritura, enseñaba en inglés y en español, e hice apuntes para diferentes cursos. Pensé que lo tenía, no está entre escritos cortos, está en los escritos en español, está unos apuntes sobre el Pentateuco, que son 76 páginas, y apuntes sobre los profetas, que vienen siendo 89 páginas. Así que aquí van a encontrar, si vemos el contenido, tenemos la introducción, 4 profetas de los libros históricos, estos que llamamos los cristianos, Samuel, Natán, etc. Y el contenido o el tratado de los profetas, aquí en estos apuntes, profetas son nuestros profetas, no Josué ni jueces, sino Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y comienzan cronológicamente con Amós, eso lo vamos a ver un poco hoy, seguido por Oseas, etc. Así que los que quieran profundizar un poco más en lo que estoy diciendo sobre los profetas, pueden consultar mi sitio web. De nuevo, es así, bibleexplainer.com, escritos en español. Y entonces yo quería seguir con esta exposición, y hoy nos toca los profetas posteriores, que como dije yo, son los profetas de los cristianos más que nada, ¿verdad? En hebreo a los profetas se les llama Nevi'im, y eso lo digo porque oí una conferencia una vez de una gran estudiosa judía. Los Nevi'im se presentan a los profetas o se presentan mutuamente como que los profetas judíos, según los judíos, casi no reconocerían a lo que nosotros los cristianos pensamos que dicen los profetas, porque cada uno interpreta un poco las cosas a su manera, y aquí estamos tratando de ser objetivos, etc. Vamos a ver cómo exponemos esto. Entonces, la última vez, repasando lo mínimo, vimos lo que se llama la historia primaria, que es el medio tiempo del juego de Israel, donde han fracasado
porque después de la creación conquistan la tierra, brincando bastante, conquistan la tierra con el libro de Josué, el sexto libro de la Biblia judía y también de la nuestra, no termina la ley o el Pentateuco o la Torá con el final feliz de conquistar la tierra bajo Josué, porque sería un final feliz falso, puesto que al final de los profetas anteriores, los libros de los reyes pierden la tierra y están en el exilio en Babilonia. Y eso lo hablamos la última vez y no quiero repetir sin necesidad. La única cosa que difiere en el canon cristiano de lo que llamamos la historia primaria es que meten a Ruth entre Jueces y Samuel. Por la cronología, Ruth se sitúa en la época de los jueces, vamos a decir, ¿no? Y los judíos dejan al libro de Ruth para la tercera parte de su canon, los escritos que comienzan con los salmos. Y repito que Jesucristo en Lucas 24, después del episodio de Emaús, habla de la Biblia suya, que es la Biblia judía, como compuesta de la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Así que es uno de los indicios de que esta es la Biblia de Jesús y para mí tiene más sentido teológico la división judía, para los cristianos digo, para ellos también lo tendrá, esta división en tres partes, que termina con Crónicas, que como dije la primera vez, en la primera sesión, termina con las palabras y suba el que quiera volver a la tierra a construir el templo. Y yo dije que el que para los cristianos sube es Jesús, sube a la cruz en su misterio pascual, en su éxodo, que es el tema de la conversación en la transfiguración, según Lucas capítulo 9, verso 31. Estaban hablando del éxodo de Jesús que se debería cumplir en Jerusalén. Solo lo dice Lucas 9, 31. Entonces la cuarta sesión que con la gracia de Dios daremos sobre los escritos, hablaremos de los escritos que son los Salmos, Proverbios, Job, que no es tan teológico para entender la Biblia, y después los 5 rollos que tampoco hablaremos mucho de ellos, pero ahí es donde ponen Cantar de Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Coelet y Esther. Pero después viene algo interesante que es Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Ya dijimos, lo repito, Crónicas comienza con la palabra Adán o Adán y termina con esa palabra de regresar a la tierra, fin del exilio, a construir el templo, y para nosotros los cristianos el que realmente inaugura el fin del exilio, no exilio geográfico, sino exilio espiritual, exilio como ausencia de presencia de Dios, sin redención, sin perdón de pecados. El que inaugura ese fin del exilio es Jesús, el siervo sufriente, que pudiéramos, quizá hoy pueda decir algo sobre el siervo como el pionero, el líder que saca a Israel del exilio, pero a lo mejor no tendré oportunidad de meterme en eso. Pero Daniel, muy importante, el Hijo del Hombre, la resurrección, el reino de Dios, etc. Y Esdras, Nehemías sería interesante verlo como el rumbo que tomó el judaísmo, un movimiento que yo y otros hemos llamado centrípeto, se centra hacia uno, hacia adentro,
hacia el pecho, vamos a decir. Mientras que, por ejemplo, el profeta Isaías, especialmente la segunda parte de Isaías, es un movimiento centrífugo, sale hasta las islas remotas, y eso lo vamos a ver hoy. Entonces, ya habiendo acabado con la historia primaria, que lo explicamos en la segunda sesión, vemos los profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Los cristianos le llaman los 12 profetas menores. Y entre los profetas escritores tenemos a Daniel, que no está en el canon judío, pero que en el canon, uno de los cánones principales de la Septuaginta, de la traducción de la Biblia hebrea al griego, para los judíos de Alejandría en el norte de Egipto, alrededor de 250 años antes de Cristo, comenzando con la Torá, pues ahí hay un canon que termina con estos 4 grandes profetas al fin, como el final del canon, no Malaquías, como ocurre en la Biblia judía y cristiana para los profetas. Es el último profeta, Malaquías. En este orden diferente de la Septuaginta, que se encuentra, por ejemplo, en la edición de Ralphs, de la Septuaginta, la Biblia griega del Antiguo Testamento, es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, el último libro del canon del Antiguo Testamento. Muy interesante porque Daniel, como dije yo, es un libro de la escatología de los últimos tiempos. Ve tú, Daniel, a dormirte y te levantarás en el último día, y todo ese tipo de cosas que vamos a ver más en la parte final, o en la parte final del Antiguo Testamento, la cuarta sesión, y después yo anticipo una quinta sesión sobre el Nuevo Testamento y Jesús, y quizá otras sesiones más. ¿Qué cosa es qué cosa es un profeta posterior? Y la expresión profeta posterior, que distingue a estos profetas de los profetas anteriores, que ya vimos, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, no es la cronología, porque si fuéramos a leer Reyes, por ejemplo, ahí encontraríamos a Elías, algo de Jeremías o Isaías. Habría mención de profetas, pero ¿qué es lo que diferencia a un profeta anterior a un profeta posterior? El profeta anterior, estos 4 libros, son parte de la historia del fracaso de Israel. Terminan con el exilio en Segundos Reyes, lo vimos la vez pasada en la sesión número 2. ¿Qué es lo que hace que un profeta sea profeta posterior? Que estos libros de estos profetas han sido editados, redactados, compuestos, con añadiduras en general, para dar un mensaje de esperanza y en muchos casos de esperanza mesiánica. Por ejemplo, Amós, probablemente el profeta más antiguo de los profetas estos con libros, que son los que nosotros ponemos en los profetas escritores o profetas menores. El más antiguo probablemente es Amós. Y el segundo más antiguo o contemporáneo más o menos de Amós es Oseas. Estamos hablando del año 760 antes de Cristo. No distantes de la época de Isaías de Jerusalén y de Miqueas. Así que ustedes ven el contenido de mis apuntes para los profetas, pueden ver en más o menos un orden cronológico exacto
porque hay dudas de algunas fechas de algunos profetas, pueden ver quién es el primer profeta escritor, que es Amós y después Oseas, etc. Pero en el concepto de profeta posterior, aunque el profeta haya sido como Amós, un profeta de desgracia, de castigo, y originalmente sin ninguna esperanza, estos libros de los profetas han sido redactados, manejados por editores para dar un mensaje de esperanza. Por ejemplo, Amós es un libro que en el capítulo 9 dice: sacude el capitel del templo, rómpele las cabezas a estos idólatras, etc. Un mensaje muy negativo. Yo tomé un curso sobre Amós y Miqueas, dado por un argentino jesuita, el padre Horacio Simián Joffre, en el Instituto Pontificio Bíblico de Roma, y él cita una frase famosa del gran estudioso bíblico Joaquín Jeremías: Amós y Oseas juntos muestran cómo la paciencia de Dios llega a su fin. Pero si vemos la última parte de Amós, dice algo muy típico de estas redacciones, estas, vamos a decir, añadiduras en este caso, de el libro, en un sentido de esperanza. Yo repito lo que dije ayer: en Segunda de Reyes, un redactor puso que todo el pueblo se volvió a Egipto porque temían a los caldeos, a los neobabilónicos. Al final, casi final de Reyes. No es cierto que todo el pueblo literalmente fue a Egipto, solo un pequeño grupo. La mayoría fue a Babilonia, o por lo menos las clases dirigentes, pero ese editor quiso que se realizara al pie de la letra la última maldición de Deuteronomio 28, que los haré volver a Egipto, a donde dije nunca deberían de volver a ese lugar. Y esta vez, al contrario de la primera vez que estuvieron en Egipto, se tratarán de vender como esclavos y nadie comprará. Quiere decir que el fracaso de romper la alianza y perder la tierra e ir al exilio es peor que comenzar de nuevo, porque ni siquiera como esclavos la podrán hacer, ¿no? Entonces, si leemos el final de Amós, es el lenguaje típico de estas añadiduras, y mis apuntes en la Biblia de Jerusalén que uso, no necesariamente de la Biblia de Jerusalén, pero apuntes que yo pongo, dice que esta es la obra de una mano post-exílica, después del exilio de Babilonia, es decir, 200 años después de Amós. Que por cierto, un profeta como Amós no fue escuchado durante su ministerio, pero sus discípulos recogieron sus dichos, o quizá escritos o dichos escritos, se los llevaron al exilio de Babilonia, y aunque Amós había profetizado el fin del reino del norte, que ocurrió en 722, unos 40 años después del ministerio de Amós, igual que Jesús predice la destrucción del templo en el año 70, unos 40 años después de su muerte, pues aplican el mensaje de Amós a Israel en el exilio en Babilonia. Y si vemos el libro de Amós, el primer capítulo, pues empieza él a condenar a los vecinos de Israel, al norte, en el sur, otra vez al norte, otra vez al sur. Después maldice a Israel, el reino del norte, junto con Tiro, Fenicia, Edom, Amón, y después ahí meten a Judá entre los, vamos a decir, condenados por Yahvé.
Por 3 crímenes de Judá y por 4 seré inflexible por haber despreciado la ley de Yahvé y no haber guardado sus preceptos, etc. Así que vemos que se adapta Amós para incluir a Judá, el reino del sur, a donde no fue Amós. Él se quedó en el reino del norte profetizando, aunque él era del sur, de Tecoa. Y entonces así se adapta el libro para que sea un mensaje relevante a los exiliados en Babilonia, que eran judíos de la tribu de Judá. Ya el reino del norte había básicamente desaparecido, ¿no? Pero fíjense lo que dice el final del libro de Amós. Aquel día levantaré la cabaña de David, ruinosa, que está en ruinas. Repararé sus brechas, restauraré sus ruinas, las reconstruiré como en los días de antaño. Si cuando vemos en los profetas estos, aquel día, en aquel día a veces se dice, se está hablando de el día escatológico del fin de los tiempos, del sufrimiento y del exilio, cuando quiera que sea ese día. Para que posean lo que queda de Edom y de todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre. Vienen días en que el arador empalmará con el segador y el pisador de la uva con el sembrador. Quiere decir que las cosechas serán tan rápidas y tan exitosas y abundantes que terminas de sembrar y empiezas a segar y a recoger. Y tomas el vino inmediatamente, etc. Destilarán vino los montes y todas las colinas se derretirán, etc. Una abundancia de vino, como en Caná. Son las cosas que están detrás del ministerio de Jesús. Así que vemos un claro ejemplo, un profeta que era totalmente, como dicen en inglés, de doomsday, el día de la desgracia, nada más. Lo manejan para que termine siendo un profeta posterior, no por cronología, no por el tiempo en que se situó el profeta, sino por el mensaje de esperanza después del fracaso del medio tiempo, que es el final de los profetas anteriores con el libro de Reyes. Isaías es famosísimo por sus profecías mesiánicas. Todos conocemos la profecía de que la doncella o la mujer joven concebirá y dará a luz, que la Septuaginta en griego traduce la virgen concebirá y dará a luz y le pondrán por nombre Emanuel. Eso se considera una profecía mesiánica, por lo menos en el cristianismo. ¿Cuál es una gran profecía mesiánica en Isaías? En el capítulo 11, que yo le llamo el león vegetariano. Se regresa al paraíso donde no se mata ni hombres ni animales, se comen semillas y frutos y no se derrama sangre ni de hombre ni de animal. Saldrá un vástago del tronco de Jesé. Estamos hablando de la familia de David, el padre de David, Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Y no puedo entrar en detalles, quizá de una plática sobre Isaías, un video sobre Isaías, pero son palabras estas con resonancias mesiánicas muy grandes. La raíz es una resonancia, el retoño es una resonancia. Netzer, por ejemplo, será llamado Nazareno, tiene que ver con este retoño. Hay muchos detalles que no podemos meternos ahora. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, como reposa sobre Jesús en el bautismo. Yo voy a hacer estos enlaces con Jesús para que vean que no estoy hablando de cosas anticuadas nada más, sino que es parte es el iceberg, es lo subterráneo, submarino de nuestra fe. Nosotros vemos lo que sale del agua, pero está apoyado en una enorme submarino, montaña o como quieran llamarlo. El espíritu de Yahvé reposará sobre él, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé, etc. No juzgará por apariencias, sentenciará con rectitud,
herirá al hombre cruel con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al malvado. Serán vecino el lobo y el cordero. Por eso dije yo que esta Tikva Freimer-Kensky de la Universidad de Chicago, que en paz descanse, la oí hablar y dice, cuando los judíos leemos estos textos, leemos de la paz mesiánica que no se encuentra por ninguna parte. El judío le rechaza, le reclama al cristiano. ¿Dices que ha venido el Mesías? ¿Cuáles son los signos del Mesías? ¿Dónde está el león vegetariano? ¿Dónde está leopardo que se echará con el cabrito? El novillo y el cachorro de león pasarán juntos. Un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pasarán juntas, acostarán sus crías. Una paz total del paraíso que supuestamente iba a traer el Mesías. El niño meterá su dedo en el agujero del áspid, etc. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi monte santo, porque la tierra estará llena de conocimiento de Yahvé, como cubren las aguas del mar. Como cubren las aguas el mar. Abundante conocimiento de Yahvé. Intimidad de relación con Dios. Aquel día, la raíz de Jesé, el padre de David, que estará enhiesta para estandarte de pueblos. Es decir, será levantada, que es un verbo de resurrección, anistámenos, este estandarte, neis, signum en latín, es como, casi como una cruz, es un palo en el cual se puede colgar una bandera. Signum en latín es un estandarte militar. El signo de la cruz, diríamos nosotros, ¿verdad? Las gentes la buscarán. Aquel día volverá el Señor a mostrar su mano, etc. Y será bandera a los gentiles, reunirá a los dispersos de Israel y a los desperdigados de Judá, agrupará de los 4 puntos cardinales. Jesús viene y reúne a 12 discípulos o apóstoles, que significa la reunificación de las 12 tribus de Israel. Cumplimiento de esperanzas mesiánicas. Isaías de Jerusalén es un poco después de Amós, comienza por el año 740 y tiene un largo ministerio hasta el 687 más o menos antes de Cristo. Los números se vuelven más pequeños porque se está acercando uno a Cristo. De 740 a 687 uno se acerca más a la época de Cristo. Pero este profeta tiene una escuela, él habla de sus discípulos, etc. Tiene una escuela que da lugar al segundo Isaías, unos 200 años después. El segundo Isaías es lo que se encuentra en el capítulo 40 de Isaías en adelante. Y se puede hablar incluso del tercer Isaías, que son los últimos 10 u 11 capítulos, Isaías 56 al 66, junto con otros pasajes que son tardíos. Son después del exilio. Estamos hablando del año 500, 400 antes de Cristo, probablemente más tardes todavía. Isaías 19 tiene un pasaje muy tardío. Ya están en Egipto, Heliópolis, una serie de indicios para los estudiosos bíblicos. Estamos hablando de añadiduras al libro de Isaías, que son más tarde, son Sagrada Escritura, inspiradas, pero los estudiosos podemos interpretarlas mejor conociendo la cronología y las fechas y las situaciones en las cuales fueron escritas estas cosas, ¿no? Entonces, regresando al canon Isaías está puesto en primer lugar
no por ser el anterior, sino por ser el más grande. Es como las cartas de Pablo. Romanos no fue la primera que se escribió, pero es la más grande. Y Filemón no es la última que se escribió, pero es la más pequeña. Así que muchas veces en la antigüedad se ordenaban los libros según la extensión y no según la fecha de composición. Entonces ya con Jeremías, mejor dicho, con Isaías, no podemos detenernos más, pero tienen una idea. Jeremías también es famosísimo por profetizar la destrucción del templo completa en el capítulo 7, algo dijimos la última vez. Habla de que la tierra quedará hecha una desolación. Habla de otras cosas muy, muy terribles en ese capítulo 7. Pero si fuéramos a brincar, porque no nos podemos detener con muchos detalles por ahora en esta vista del canon para entender la Biblia en su conjunto, Jeremías 31 es el famoso capítulo donde se encuentra por única vez en el Antiguo Testamento lo que podemos traducir Nuevo Testamento o Nueva Alianza, en hebreo Haberit Hadashah, que es lo que promete, y precisamente otra vez, fíjense en el lenguaje. He aquí que días vienen, oráculo del Señor. Estoy leyendo Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, oráculo del Señor, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Mi Biblia lo pone entre paréntesis como si fuera añadidura. Una nueva alianza. Recuerden que ayer creo que fue que yo hablé de la alianza en Moab, en la antesala de la entrada a la tierra prometida, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 29. Una otra alianza, porque la primera se rompió y Moisés rompió las tablas de la ley. Pero aquí, por única vez en el Antiguo Testamento, se habla de nueva alianza. Igual que en el Nuevo Testamento solamente se habla una vez de antigua alianza en 2 Corintios capítulo 3. No como la alianza que pacté con sus padres cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto en el Sinaí, que ellos rompieron mi alianza, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, en un futuro escatológico mesiánico. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo, conozcan a Yahvé, pues todos me conocerán desde el más chico al más grande, oráculo de Yahvé, cuando yo perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Esto constituye la cita más larga de la gran epístola a los hebreos. La epístola, hemos hablado ya de la epístola a los hebreos en los muchos videos que yo tengo, como 500, pero ahora con nuevos ojos y nuevo corazón, vamos a en el futuro poner otro video sobre la epístola a los hebreos. Pero si ven ustedes, el capítulo 10 de Hebreos habla de esta nueva alianza y se cumple en Jesús para los cristianos. Esa ley inscrita en el corazón, esa circuncisión del corazón, que es un tema muy afín a Jeremías y explícito en Deuteronomio 30, versículo 6. Les circuncidaré el corazón. Es el corazón nuevo de Ezequiel que vamos a ver en un momentito. Y cuando Pedro predica en Pentecostés en Hechos capítulo 2, fueron traspasados en el corazón, fueron como cortados en el corazón al oír la predicación de Jesús muerto en la cruz y resucitado,
se compungieron y le dijeron a Pedro: ¿qué tenemos que hacer? Conviértanse, háganse bautizar. Así que todo esto se relaciona muy bien. Estamos dando una vista de conjunto. No sé quiénes escuchan estos videos, algunos será demasiado, otros será cosa conocida, quizá hay un grupo intermedio que los disfrutan, no lo sé, pero lo hago por sentido de deber y con gusto. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de Jeremías. Vamos a pasar a Ezequiel. Y Ezequiel es un misterioso profeta que se va al exilio tempranamente como sacerdote de las clases dirigentes. Habla del buen pastor en el capítulo 34. Eso lo vi con mi grupo anoche. Pero me interesa hablar del nuevo corazón de Ezequiel en el capítulo 36. Y como buen sacerdote, él interpreta el exilio como impureza causada por el pecado y el derramamiento de sangre. Y por profanar la tierra van al exilio. En Levítico 18, escuela sacerdotal, se habla de la tierra vomitando a sus habitantes que la han contaminado con sus pecados, como el pecado, como la suciedad del paño menstrual, con su olor, que es un tema que recuerdo del noviciado. Venían las monjas todas juntas y las mujeres cuando están juntas menstruan todas juntas y se daba uno cuenta de que estaba más o menos ocurriendo eso, ¿no? Como la impureza de una menstruante era su conducta ante mí, Ezequiel 36, verso 17. Pero por causa del nombre santo de Yahvé, que se están burlando de él las naciones, a causa de Israel, no por Israel, sino por su propio nombre, Yahvé va a intervenir y va a rescatar a Israel y traer a Israel de nuevo a su tierra, para que no se burlen más de él las naciones acá por causa de Israel, que no han santificado su nombre, como dice el Padre nuestro. No le han dado gloria a Dios. Y por eso nosotros también tenemos que darle gloria a Dios con nuestra conducta. Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras. Os purificaré y os daré un corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros. Os salvaré de todas vuestras impurezas. Sentiréis asco de vosotros mismos y será como el jardín de Edén una vez más. Ezequiel 36, verso 35. Ahí tenemos en meollo lo que es la esperanza mesiánica, más interpretada por los cristianos. Yo estoy usando el canon judío no para dar una interpretación nada más judía, aunque también hay interpretaciones judías muy útiles, sino para ver que el canon de Jesús, un canon judío, porque Jesús era judío y no conocía otro canon, es el canon que él cumplió conscientemente y que nosotros deberíamos también entender así las cosas. Después, sobre los 12 ya dije algo sobre Oseas. Mateo lo cita 2 veces. Aprendan esto de no quiero sacrificios, sino conocimiento de Dios. Y pudiéramos decir otras cosas de Oseas que no quiero complicar las cosas mucho. Está Malaquías, que en el capítulo 3 dicen que es como el relato vocacional de Juan el Bautista. Yo envío a Elías delante de mí. Así que Elías resucita. Elías subió al cielo en una carroza de fuego en Segundo de Reyes
y se esperaba que volviera. Y el final de Malaquías, el final de los profetas, habla de la ley de Moisés y de Elías, igual que en la transfiguración. Quiere decir que la ley y los profetas van, vamos a decir, de Moisés a Elías como representante de los profetas. Y habla de que el Señor vendrá a su templo. Y entonces ya el sol de justicia y otros temas que consideramos mesiánicos, que referimos nosotros los cristianos a Jesús. Y también está Zacarías, solo una palabrita justo antes de Malaquías. Zacarías es la entrada a Jerusalén del rey manso, victorioso, sentado en un asno, yo diría de pura raza, un asno no solamente como montura humilde, sino como montura de rey. Eso lo tendremos que ver en otras ocasiones. Mirarán a mí a quien traspasaron, eso viene de Zacarías. Contaron el salario que me iban a pagar, dice Dios, 30 monedas de plata, como hace Judas en Mateo. Todo eso viene de Zacarías. El Señor planta sus pies en el monte de Olivos. Aquel día, he aquí que viene el día de Yahvé, reuniré a todas las naciones. Y será un día único, solo luz, sin oscuridad, como en el Apocalipsis al final. Y será Yahvé rey sobre toda la tierra. El día aquel será único Yahvé y único su nombre. Se cumple el Shema, escucha Israel. El Señor es uno, el Señor es tu Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón. Y vendrán todos a postrarse ante el rey Yahvé Zebaot de los ejércitos, de las huestes de los ejércitos, a celebrar la fiesta de las tiendas, que es la fiesta más gozosa de Israel, de los tabernáculos, ¿no? Creo que es la fiesta que celebran en Juan 7, ¿no? El último día de la fiesta, Jesús dice, si alguien tiene sed, que venga a mí, en Juan 7. Es la fiesta de las tiendas. Se entiende mejor conociendo un poco a Zacarías. Pues ya, no tengo que alargarme más porque si no son demasiados detalles a lo mejor, pero ya ven ustedes que tenemos una historia primaria, Torá, la ley fundamental para los judíos, los primeros 5 libros de nuestras Biblias también, seguida por los profetas, la ley y los profetas, pero en el caso del canon judío, profetas anteriores que narran una historia de fracaso, pero que la Torá ya había prometido una conversión, una circuncisión del corazón en Deuteronomio 30. Y después de los profetas anteriores siguen los profetas posteriores que acabamos de ver. Y más que el tiempo en que hicieron su ministerio, son posteriores porque hablan de los tiempos posteriores de salvación, aunque originalmente el profeta mismo haya visto nada más desgracia. Estos libros son copiados, transmitidos bajo inspiración también comunitaria, podemos decir, o de escribas o de amanuenses o como quieran llamarlos, discípulos, como quieran, escuelas de los profetas, y han sido redactados para que den un mensaje de salvación y en muchos casos de salvación mesiánica, sea con un Mesías particular o como una condición de intervención de Dios en que todo se renueva y en general tiene que ver con algún Mesías o siervo de la manera concebido, ¿verdad? La palabra Mesías no se va a encontrar en Malaquías, por ejemplo, ni en Isaías. Se encuentra en Jeremías aplicada a Ciro. Isaías 45 dice, mi ungido, mi Mesías es Mashiach,
es Ciro, un pagano. Así que no hay que tener ideas muy simplistas de la espera del Mesías, porque yo tengo un grupo de Biblia que se cree que todo estaba muy claro y que los judíos no entienden nada. No es exactamente así. Se trata de interpretar las cosas con nuestra fe muy bien, pero sin pensar que es la única manera de leer estas cosas. La Pontificia Comisión Bíblica, en su documento del año 2002, la Biblia judía o el pueblo judío y su sagrada escritura en la Biblia cristiana, ¿no? Y esto tengo que ponerlo porque es muy importante, es un librito de la Pontificia Comisión Bíblica aprobada por el Papa, de Juan Pablo II en este caso, y habla de precisamente que la lectura cristiana no es la única que se puede leer, ¿no? Así que si vemos la Santa Sede, el pueblo judío y sus escrituras sagradas en la Biblia cristiana, Pontificia Comisión Bíblica. Si escriben el pueblo judío y sus sagradas escrituras o escrituras sagradas, encuentran esto del sitio mismo del Vaticano. Por si acaso hay alguien que duda lo que estoy diciendo, ¿verdad? Así que el nivel de estos videos obviamente requiere un deseo grande de profundizar y un poco de capacidad también o de práctica. Y si no la hay, pues entiendo que se dificulte la presentación o la comprensión de ella. Pero de todos modos yo he querido compartir estas reflexiones y conocimientos de muchos años, medio siglo, vamos a decir, con ustedes y espero que sea de provecho para alguno.